Cambiamos de tema, amigos. Este jueves, el asambleísta por el movimiento Creo, Wilson Chicaiza, presentó un proyecto de reformas a la Ley de Educación Intercultural para evitar que jóvenes estudiantes sean removidos o expulsados de sus instituciones cuando realicen acciones de protesta. Para ampliar información, ya nos acompaña el asambleísta proponente de este proyecto. Asambleísta, bienvenido. Qué gusto compartir con ustedes esta entrevista. Buenas noches a toda la ciudadanía. He presentado una propuesta de ley reformatoria al artículo 134 de la Ley Orgánica de Educación Intercultural, que habla sobre el régimen disciplinario de los estudiantes. Es de conocimiento público el drama humano que han vivido 68 estudiantes y sus padres de familia que han ejercido el derecho a la resistencia, a protestar, y por este motivo ahora han pagado varios castigos, por así decirlo, o han sido sancionados varias veces por el mismo delito. Miren, justamente usted manifestó que esa era la motivación para la entrega de este proyecto. Así es, han sido sancionados con cárcel, han pagado multas, han sido suspendidos de sus clases, ahora ya casi 2 meses de suspensión de clases, y posiblemente 29 de los jóvenes estudiantes sean removidos o separados de la institución. Por eso yo me he permitido agregar un texto al artículo 134 en el literal C, que manifiesta y que tiene como objetivo decir que las o los estudiantes no serán separados definitivamente de la institución educativa a la que pertenecen cuando los actos o hechos de protesta se han producido ejerciendo el derecho a la resistencia conforme lo dispone la Constitución vigente. Ahora, lo que conllevará... Vamos desmenuzando el tema. Son algunas propuestas que usted ha manifestado se incorporen en el inciso literal C del artículo 134 de la Ley de Educación. Respecto a lo que usted acaba de mencionar, se eliminaría esta sanción de la suspensión de clases. Las otras sanciones deberían continuar, que no están establecidas obviamente en la Ley de Educación Intercultural. Mire, usted conoce que la ley es muy general. Se han producido actos de protesta, pero no ha habido una acusación particular en contra de los jóvenes. No ha habido ningún vecino que haya ido a decir, vea, me rompieron el vidrio, o rompieron mi puerta, o rompieron esto. No hubo nunca acusación particular. Entonces, la Junta Distrital de Resolución de Conflictos debe primero analizar la magnitud de los hechos. Si no hubo acusación, quiere decir que no hubo delito. Mire, y si es que no es lo mismo sancionar a una persona que rompe el vidrio de una casa a una persona que incendia una casa. Entonces la Junta debe reflexionar sobre este tema, y en realidad el actual gobierno ha tomado este artículo un poco para amedrentar a los jóvenes que no puedan ejercer su derecho a la resistencia. Ahora, entonces, estas sanciones ya estarían contempladas en el Código Orgánico Integral Penal, y que de ahí ameritaba la sanción. Mire, por eso mismo los jóvenes han sido sancionados utilizando el Código Penal Integral, que antes a las protestas únicamente eran sanciones leves, o eran contravenciones o infracciones. Ahora son delitos, porque todo se lo está tratando de esta manera. Pero adicionalmente al artículo 134, yo estoy agregando un texto que dice lo siguiente. Mire lo que ha pasado en la actualidad. Más de 60 jóvenes no han podido asistir a clases por 2 meses consecutivos. Se les ha vulnerado y se les ha violado su derecho a la educación. Y yo propongo que se inserte en la presente ley que los estudiantes implicados no serán suspendidos de asistencia a clases hasta que termine el debido proceso de investigación. Debían haberles dejado en esta actual coyuntura a los jóvenes que asistan a clases, que vayan, aprendan, ejerzan su derecho a la educación, y pues posteriormente, después de la investigación y después del debido proceso, si es que son hallados culpables por alguna falta disciplinaria, aplicar esa pena, no previamente como ha sucedido en la actualidad. Ahora, la ley orgánica también establece otra sanción, que es la reubicación en otras instituciones educativas, en el caso también de que fueron ya reubicados varios de estos jóvenes que fueron involucrados en las manifestaciones del 18 de septiembre. Mire,
Yo he presentado este proyecto de ley debido al drama humano. Han sido tratados los jóvenes por algunas autoridades del país como delincuentes, como vándalos, como terroristas. En algunos de los casos han sido ya sancionados y juzgados públicamente. ¿Cómo es posible que se pretenda a un joven que esté en un proceso de formación trasladarlo a otra unidad educativa cuando lo único que se hace es, si es que dicen que son delincuentes, pues ¿por qué trasladan un delincuente de un colegio a otro colegio? ¿No es cierto? Entonces, ¿qué es lo que se debería hacer? Los jóvenes no deberían ser separados de sus instituciones educativas, sino más bien si es que hay algún acto de violencia, porque esto no se refiere solo a la violencia ejerciendo el derecho a la resistencia, ¿no es cierto? Si es que hay algún acto de violencia o de agresividad de los jóvenes, pues deben ser tratados en su propio colegio. Mire, yo he conversado con los padres de familia que en este momento se encuentran en huelga de hambre hasta que sus hijos, 29 jóvenes, vuelvan a ser reintegrados a su colegio, a clases. He conversado con los jóvenes, con los estudiantes, con sus amigos y me han dicho, mira, lo que pasa es que él está con cuadro de depresión, él está desmotivado, él tiene la autoestima baja. E incluso han mencionado que tienen incluso intentos de suicidio. Entonces, no es posible que un joven que ejerza su libre derecho a la resistencia, a protestar, a ejercer y a expresar sus pensamientos, sea sancionado de esta manera. Hay que hacer las sanciones respectivas, el tratamiento respectivo en estos casos. ¿Se está planteando la eliminación de sanciones? Yo no planteo la eliminación de sanciones. Agrego un artículo en el que dice que cuando ejerzan el derecho a la resistencia, los jóvenes no sean reubicados de sus instituciones educativas. Ese básicamente, y especialmente que no sean suspendidos de clases sin el debido proceso. Debe haber primero el debido proceso, las investigaciones, ver cuáles fueron las causas, de ahí establecer la sanción. Ahora, ¿qué han hecho? Primero les han sancionado 2 meses sin clases a los jóvenes y ahora sí les van a decir, bueno, ustedes son culpables, entonces se declararon culpables, ya pagaron esta sanción y reincorpórense a clases. Y además lo hago esto motivado porque yo me formé en el Instituto Nacional Mejía y ahí nos formamos jóvenes de todos los estratos sociales, pero especialmente jóvenes del sector popular, que unidos a un alto nivel académico hace que nosotros desarrollemos un alto sentido y conciencia a favor del pueblo. Y no es solo en este gobierno cuando han anunciado incrementos de pasajes, en otros gobiernos que han anunciado incrementos a pasajes, incrementos a la leche, incrementos a la gasolina, los jóvenes del Mejía siempre han salido a protestar. No es ningún delito, no es ningún pecado. Hay legisladores del oficialismo que estuvieron en el Mejía y junto a Wilson Chicaiza también lanzaron piedras. Hay señores asambleístas de Alianza País que estuvieron en grupos llamados, entre comillas, subversivos, ¿no es cierto? Ha habido asambleístas que también en algún momento lanzaron piedras y no fueron tratados de esa manera. Asambleísta, para finalizar, coméntenos el estado de la ley. Tenemos entendido que el día jueves usted entregó a Secretaría el proyecto de reformas a la ley. ¿Cuál será el siguiente paso? Mire, el proyecto de ley que he presentado es el segundo que presento en mis funciones de legislador y quiero decirle que es un proyecto muy bien redactado, con mucha técnica legislativa. Me asiste la razón, me asiste la petición y la solicitud de aquellos jóvenes, padres y madres de familia y estudiantes que quieren ejercer su derecho a la resistencia. Tendrá que pasar por la unidad de técnica legislativa, deberá ir al CAL y el CAL aprobará para que sea remitido, en este caso, a la Comisión de Educación a la que pertenezco. Y además, ustedes conocen que venimos de un proceso de evaluación dentro de la Comisión de Educación, de evaluación a la Ley de Educación, y obviamente se han identificado algunos cambios que deben realizarse. Hay cambios que han venido del Ejecutivo, cambios que está proponiendo Wilson Chicaiza, cambios que vendrán de otros legisladores y que sea tratado con la misma consideración
el proyecto de ley que viene del Ejecutivo, es decir, que el proyecto de ley que viene de reformas los deberán servir como insumos para concienciar en uno solo. Y el proyecto de ley que también viene de un legislador opositor que tiene mucha conciencia a favor del pueblo, y además que me gustaría que mi proyecto de ley sea tramitado como va a ser tramitado el proyecto de enmiendas, que vamos pues, como van a socializar el proyecto de enmiendas, me gustaría ir a socializar este proyecto de ley en el Colegio Mejía, en el Colegio Montúfar, en el Colegio Quito, en el Colegio Vicente Rocafuerte, en el Colegio Jorge Casa, en todas las instituciones educativas del país, para ejercer el derecho a la participación de los ciudadanos y que los legisladores actuemos de frente a los jóvenes, a los estudiantes y a los ciudadanos. Muchísimas gracias, asambleísta. Ha sido las palabras del asambleísta Wilson Chicaiza del Movimiento Creo, que nos ha explicado sobre el contenido del proyecto de reformas a la Ley de Educación Intercultural presentado a la Secretaría de la Asamblea Nacional el pasado jueves. Con esto, amigos, nos vamos a una segunda pausa, pero enseguida volvemos con más información. Nuestra Asamblea llega a sus hogares por la señal de la televisión legislativa a través de sus canales 42 en Quito, 22 en Guayaquil y 27 en la ciudad de Cuenca. También por internet a través de envivo.asambleanacional.gov.es.